Hermano, buenos días. Bienvenido a este tiempo en el que quisiera compartir contigo el sermón titulado Cuando no entendemos, basado en el capítulo 6 de Marcos, versículos 45 al 52. Permíteme de leerlo antes de que podamos conversar sobre este tema. Dice las Escrituras lo siguiente: inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza, luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos se quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido. Bien, hace muchos años atrás una frase que era típica era cabeza dura. Y esta palabra era algo que se decía a aquellas personas que eh, pues se les explicaba las cosas y no entendían. Se les decía de una manera, de otra forma, a veces incluso se llamaba a otras personas para que de alguna manera trataran de hacer comprender a esta persona acerca de lo que se les estaba explicando o pidiéndoles. Pero sin embargo, parecía que no se llegaba a ellos. Así que ya frustrados, lo que se decía era: ya eres un cabeza dura. Cuando nosotros pensamos un poco en este pasaje, nos podemos identificar también con estos discípulos y podemos, a la vez que podríamos decir de ellos cabeza dura, también podríamos decirlo de nosotros. Y es que debemos de confesar que cuando pasamos por momentos difíciles, no entendemos que todo está bajo el control de Dios y que Él todo lo puede. No entendemos que todo está bajo el control de Dios y que Él todo lo puede. Así que para evitarnos esta situación, necesitamos recordarnos que nuestra fe se sustenta sobre nuestra comprensión de los milagros que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Necesitamos recordarnos que nuestra fe se sustenta sobre nuestra comprensión de los milagros que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Es esto lo que vamos a hacer en este tiempo que quiero compartir con ustedes. El primer punto que quiero destacar es enfrentando una crisis. Los discípulos se encontraban retornando de lo que se esperaba un tiempo de descanso para ellos. En el verso 31 se nos dice que el Señor Jesús, después de escuchar el testimonio que ellos le dieron respecto a este viaje que habían hecho para compartir el Evangelio a diferentes ciudades y aldeas, Él les dijo: bueno, vayamos a un lugar para que ustedes puedan descansar. Así que se echaron a la mar. Todo esto se vio frustrado por la multitud que le salió al encuentro. De hecho, esta multitud nos dice la palabra que por la orilla, ¿no? Rodearon la orilla e incluso llegaron antes de Jesús al lugar donde cuando Jesús llegó ya ellos estaban allí. Entonces, todo esto, todo este descanso, como decía, se vio frustrado por la multitud que le salió al encuentro a Jesús y por el arduo trabajo que debió significar el alimentar a más de 10.000 personas.
no habían gozado definitivamente del descanso. Así que la travesía de retorno debió de haberse ofrecido también como una oportunidad para descansar un poco. Sin embargo, sus expectativas se vieron diluidas cuando de pronto se levantó, dice, vientos contrarios y olas, ¿verdad?, que les impedían avanzar. Eh, Marcos habla acerca del esfuerzo que ellos estaban haciendo, sin embargo, no lograban avanzar y ya prácticamente estaban a la mitad, dice él, del mar, ¿no? O del lago, como él lo menciona. Entonces ya habían quedado atascados allí. Al enfrentar esta crisis, en algún momento seguramente pensaron en el Señor. Él podría haber aquietado los fuertes vientos y oleaje, se dirían. Sin embargo, el Señor no estaba allí. Ellos estaban solos, estaban prácticamente por su cuenta ante esta situación difícil. Ahora, en esta condición nosotros podemos imaginar un poquito la sombra, y usted recordará en Marcos capítulo 4, versos 35 al 40, esa terrible experiencia que ellos habían tenido frente a esta tormenta inesperada que había surgido y que había amenazado con hundir la barca. Entonces, es fácil poder deducir que en algún momento, mientras estaban afrontando esta crisis, el trauma de esa experiencia se levantó cual gigante para llenarlos nuevamente de angustia y desesperación. Entonces ellos están allí afrontando una gran crisis, vientos fuertes, oleajes y vientos contrarios, y ellos no pueden avanzar y está ahí el trauma de la experiencia pasada. Luego, punto 2, una crisis en las manos de Dios. Una crisis en las manos de Dios. Ahora, como en el caso anterior de Marcos capítulo 4, versos 35 al 40, los discípulos se encontraban obedeciendo al Señor. Él fue quien los envió de retorno a Bethsaida, verso 45. Entonces ellos estaban experimentando esta dificultad no por rebelarse contra el Señor, sino en obediencia a un expreso mandato de Él. No sé si después de esta experiencia ellos estarían dispuestos a obedecer al Señor cada vez que les enviaba por el mar, ¿no? Ya era la segunda experiencia y notamos que se había hecho costumbre que cada vez que navegaban tenían problemas de tempestades y vientos fuertes. Bueno, no sabemos en realidad qué es lo que pasó más adelante, pero yo me imagino lo difícil que debió haber sido para ellos una situación como esta. Ahora, había una gran diferencia entre el viaje anterior y este. Y es que en el primer viaje el Señor Jesús estaba allí. Él estaba con ellos y bueno, al final el Señor hizo algo para solucionar ese problema que estaban pasando. Algo asombroso ocurrió allí. Pero aquí, en este momento, en el momento de nuestro pasaje, el Señor Jesús no está. Ellos estaban prácticamente abandonados a su suerte. O por lo menos esa es la conclusión que ellos sacaron. Así que la pregunta es, ¿realmente ellos estaban solos? ¿Estaban abandonados a su suerte? Marcos, quien recibió la información de primera mano de parte del apóstol Pedro para escribir este evangelio, nos da algunos detalles interesantes que nos afirman del hecho de que todo esto estaba bajo el control del Señor Jesús. Que el Señor Jesús estaba controlando todo esto. Marcos nos dice que el Señor, tras despedir a sus discípulos y a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y en cierto momento, quizás a la medianoche, Él dio una mirada y aquí necesitamos entender que solamente esto pudo haber ocurrido de manera sobrenatural, como todo lo que aconteció posteriormente. Entonces nos dice que Él levantó la mirada, y estamos hablando de aproximadamente unos 5,5 kilómetros, estamos hablando de oscuridad, y nos dice que el Señor Jesús vio a ellos en apuro,
los vio con problemas, vio que estaban remando y no avanzaban absolutamente nada. Entonces, como es típico en el Señor, se nos dice que recién a las 3 de la madrugada se apareció por allí. Y decía, como es típico del Señor, es porque ustedes recordarán la experiencia de María y Marta, ¿no? Ellos esperaban al Señor Jesús 4 días antes, pero llegó 4 días después. Y aquí encontramos una situación casi parecida, en el sentido de que el Señor pudo haber llegado mucho más antes para evitarles ese problema y esa angustia y desesperación que había en ellos. Pero sin embargo, el Señor decidió tardarse un poquito más. Así que el Señor estaba dando tiempo que las cosas empeoraran y así los discípulos pudieran entender que el Señor tiene control de todas las cosas y no hay nada imposible para Dios. Entonces, llegado el momento, Él bajó de la colina y fue al encuentro de ellos. Marcos nos dice que era a las 3 de la mañana cuando esto ocurrió. Lo que acontecería posteriormente sería impresionante, ¿no? Una muestra extraordinaria del poder del Señor. Encontramos a un Señor Jesús caminando sobre las aguas, un Pedro experimentando brevemente lo que puede ser posible cuando se tiene fe y lo que sucede también cuando se pierde. Pero todos ellos asombrados, reconociendo al final, como afirma Mateo capítulo 14, verso 33, que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. No sé si esto era una afirmación más emocional que racional. Probablemente fue más emocional. Ahora, encontramos una serie de acontecimientos y sentimientos que se sucedieron desde la frustración de no haber podido tener ese anhelado descanso, el enojo por tener que enfrentar nuevamente vientos fuertes, el resentimiento porque Jesús los había llevado a ese lugar y ellos estaban solos, el pánico por ver que alguien venía a ellos sobre las aguas y creyeron que era un fantasma, el asombro que trajo por fin la paz que cuando Jesús subió a la barca y por fin la adoración a Jesús. Todos estos definitivamente ocurrieron bajo el control del Señor. Él tuvo el control en todo tiempo. La crisis de los discípulos siempre estuvo en las manos de Jesús, aun cuando ellos pensaron que estaban abandonados a su suerte. Esto nos hace pensar también en aquello que el apóstol Pablo dijo respecto a nuestras pruebas. Y él dijo que el Señor no dejará que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Y esto nos habla de una experiencia parecida a la de los discípulos allí en el mar de Galilea, es decir, el Señor siempre tiene el control y que cuando experimentamos una crisis en nuestra vida, aun cuando aparentemente el Señor no está con nosotros, Él tiene el control de todo ello. Ahora bien, el tercer punto que quiero destacar es lo que debemos de entender acerca de las crisis y los milagros de Dios. Lo que debemos de entender acerca de las crisis y los milagros de Dios. Marcos dice, ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado de los milagros de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Esta fue sin duda una confesión muy sincera de parte de Pedro. El apóstol reconoce que toda la crisis y las emociones involucradas hubieran sido distintas si hubieran entendido el milagro que había acontecido pocas horas atrás, es decir, el milagro de los panes y los peces. Y él añade un juicio que en realidad es bastante severo acerca de la condición de sus corazones. Él dice, estábamos demasiado endurecidos. No dice ni siquiera nuestro corazón se había endurecido o nos habíamos olvidado de lo que había acontecido, sino dice estábamos demasiado o totalmente endurecidos. Juan, en el pasaje paralelo, narra que al darse cuenta la multitud que Jesús y sus discípulos no estaban con ellos, fueron en su búsqueda y tras encontrarle, Jesús les llamó la atención al hecho de que ellos estaban allí, no porque realmente habían entendido la señal
que él había hecho, sino por lo material, por lo terrenal. Esto en el capítulo 6, versos 27 y 28 de Juan. Y minutos después, tras él compartir la palabra con ellos, recordamos que muchos de sus discípulos decidieron irse porque se escandalizaron de lo que él estaba enseñando. Dura cosa es esta para creer, afirmaron ellos allí en Juan 6:66. Ahora, los 12 habían pasado casi un episodio similar que trajo una profunda crisis debido al hecho que tampoco estaban entendiendo, comprendiendo el milagro de los panes. Jesús aparece caminando sobre las aguas y la respuesta de ellos fue de un profundo terror. No fueron capaces de ver la obra del Salvador. No fueron capaces de confiar en que las cosas estaban en las manos del Salvador, sino que por su poca fe creyeron que se trataba de un fantasma y se llenaron de miedo, dice Marcos. Marcos es bastante expresivo en sus palabras, seguramente haciendo eco de aquello que Pedro le comentó. Marcos dice que clamaron, y aquí la idea es eso de chillar, gritar, aterrorizados, ¿no? Estaban muertos de miedo por la escena que contemplaban. Tras esto, dice el evangelista que cuando Jesús levantó la voz tranquilizándolos, primero y luego trayendo paz, por fin, dice, cuando subió a la barca. Ahora, más allá del gozo posterior y del reconocimiento que hicieron del poder del Señor, las palabras del apóstol Pedro fueron significativas porque nos llaman la atención al hecho que debemos poner mayor consideración a aquellas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, lo que Él hizo en nuestra vida, porque a partir de ello se levanta nuestra fe, a partir de nuestra comprensión de lo que el Señor ha hecho, se levanta nuestra comprensión acerca de quién es Él y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y eso una vez más es lo que es el contenido detrás de las palabras. Si hubiéramos entendido que el milagro, o si hubiéramos entendido que en el milagro de los peces y los panes ya nos estaba mostrando su poder y que realmente Él era hijo de Dios, nuestra reacción habría sido distinta. El temor se hubiera alejado para dar paso a la confianza y el gozo ante tal muestra de poder, pero no lo entendimos porque teníamos el corazón endurecido. Sería una paráfrasis de lo que Pedro le dijo a Marcos. Ahora la pregunta es, ¿no nos resulta conocida esta conclusión? Nos ha pasado muchas veces lo mismo. Y la pregunta es, ¿entendimos quién es Jesús por medio de lo que ya Él ha hecho en nuestra vida? ¿O entendemos a Jesús por medio de lo que Él ya está haciendo en nuestra vida? Una de las cosas que lamentablemente nos ocurre es que no somos ni siquiera conscientes de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Entonces, si pasamos y somos indiferentes respecto a lo que el Señor hizo en nuestra vida, ¿cómo podemos pretender confiar en Él? Entonces, cada vez que nosotros pasemos por situaciones de crisis, vamos a levantar la voz aterrorizados, angustiados, desesperados, ¿verdad? Porque no somos capaces de comprender lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, es eso lo que el evangelista Marcos nos llama la atención, es eso a lo que el Señor nos llama la atención. Necesitamos prestar una mayor atención a las cosas que, por ejemplo, están ocurriendo o van a ocurrir el día de hoy, para que en el día de mañana, ¿verdad?, yo pueda decir, el Señor hizo esto ya. Él la vez pasada tuvo el control de mi vida. Entonces, yo puedo confiar, puedo confiar. Hace mucho tiempo atrás, alguien me decía, no tengo para pagar la pensión de mi hijo en la universidad. Y obviamente había pasado ya algunos días y ya la pensión o el cobro se había vencido, se estaba venciendo.
Y yo le preguntaba, ¿y cómo te fue el mes pasado? Y él me decía, sí, el Señor maravillosamente me lo dio a último momento. Y yo le volví a preguntar, ¿y qué te pareció? Y el mes anterior, o sea, al mes, a la pregunta que yo le hice, me dijo, sí, el Señor también hizo eso. Entonces le digo, mira, pues si el Señor siempre hace eso, ¿por qué sigues teniendo temor, ¿no? Y angustiándote? Y creo que nos pasa a muchos, ¿no? Muchos de nosotros somos así. Ante una crisis olvidamos lo que el Señor ya hizo. Y necesitamos entender esto. Necesitamos entender, comprenderlo, asimilarlo, para que de esa manera, mis amados hermanos, nosotros podamos afrontar en paz, con tranquilidad, las crisis que nos vienen cada día. Así que nuestra fe se sustenta sobre nuestra comprensión de los milagros que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando no entendemos qué está pasando o lo que Él está haciendo, debemos de volver hacia atrás y dejar que las verdades, ¿no? Las verdades que ya son el resultado de lo que nuestra comprensión de lo que Él ha hecho, nos traigan el gozo y paz a nuestro corazón. Así que te animo, mi amado hermano, hermana, a que tú consideres esto en tu caminar. Que el Señor te bendiga, cuídate, ojalá tengamos la oportunidad de compartir la palabra más adelante. Bendiciones, bendiciones. El Señor te bendiga mucho.